Terminamos la vista de los poderes del Estado chileno con la caracterización del poder judicial. Como objetivo, la idea acá es comprender y analizar los principios que fundamentan el trabajo de los distintos tribunales de justicia existentes en nuestro país, es decir, los organismos del Poder Judicial. Mediante la Constitución Política de la República se establece la función de este poder, ¿ya? Función que se denomina de carácter jurisdiccional, ¿bien? La cual tiene que ver con la resolución de causas legales, ¿ya? En las cuales tengan que ver directamente los tribunales de justicia de acuerdo a lo que la ley establece. Bien. En esta labor, la idea, ¿cierto?, es respetar las leyes y la autonomía de los demás poderes del Estado. Recordemos que una de las características fundamentales de esta organización estatal, bien, en tres poderes, es precisamente la autonomía. Bien. Es decir, cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen un funcionamiento independiente del otro. ¿Ya? A eso se denomina, digamos, la autonomía de los poderes estatales. Y el Poder Judicial, lógicamente, no escapa a aquello. Hay una serie de principios que permiten que exista una administración correcta de la justicia, ¿ya? Que son los que están escritos ahí en pantalla. Territorialidad, inexcusabilidad, inavocabilidad, responsabilidad, legalidad, inamovilidad e independencia de los tribunales de justicia. Con respecto a la independencia de los tribunales de justicia, esto permite, ¿cierto?, que los tribunales actúen de forma independiente sin que ningún otro poder del Estado interfiera en la labor que le compete, es decir, aplicación de la justicia. La territorialidad se refiere al hecho de que los tribunales solamente pueden juzgar situaciones jurídicas dentro del territorio que la ley le asigna. Por ejemplo, en cuanto a su competencia, los tribunales de San Antonio solamente juzgan situaciones ocurridas acá en nuestra localidad, no en Cartagena, ni en Melipilla, ni en otro lugar del país, ¿ya? La inexcusabilidad se refiere al hecho de que los jueces siempre deben resolver los casos de acuerdo a la competencia que tienen, ¿ya? Es decir, un juez del trabajo tiene que juzgar las cosas relativas al tema laboral, ¿ya? Un juez del crimen, situaciones relativas a aquello, es decir, a situaciones criminales. La responsabilidad, ¿ya?, implica que los jueces no se encuentran por encima de la ley, es decir, la ley es aplicable a todas y cada una de las personas, inclusive a los jueces, ¿ya? Si un juez va contra el ordenamiento jurídico e institucional existente en nuestro país, lógicamente que se le puede aplicar una sanción. Luego tenemos el principio de la legalidad. De acuerdo a este principio, los tribunales funcionan de acuerdo a lo establecido por la ley, ¿ya? Y los juzgamientos que desarrollan allí, los procedimientos que en ese tribunal se desarrollan, deben estar ajustados a derecho, es decir, a la ley, ¿ya? La inamovilidad señala que los jueces permanecen en sus cargos siempre y cuando exista por parte de ellos un buen comportamiento. A esto se refiere el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, referida precisamente al tema del Poder Judicial. La inavocabilidad, ¿ya?, implica que un tribunal, bien, no puede ver una causa que otro tribunal esté viendo en ese minuto, ¿ya? Si un tribunal de San Antonio, por ejemplo, está viendo una causa respecto de un crimen que se cometió acá, no puede venir un tribunal de Cartagena a ver la misma causa, ¿ya? No sé si queda claro. Pero un tribunal debe exclusivamente ver las causas que le son asignadas, no ver otras causas que dependen de otro tribunal.
otros principios que garantizan que todos los chilenos tengan acceso al funcionamiento del Poder Judicial. Entre esos principios tenemos tres fundamentales: la publicidad, la gratuidad y la pasividad. En la publicidad implica en la actualidad que las acciones de los tribunales son públicas, es decir, deben ser publicadas, ¿ya? Solamente en determinados casos, determinados también por ley, no hay publicidad respecto a las acciones de los tribunales. Pero hoy día todo elemento relativo a la aplicación de justicia debe ser público. Bien. Luego tenemos la gratuidad. La administración de justicia es gratuita, es decir, los tribunales lógicamente que no cobran por generar la acción de justicia que a ellos les compete, ¿ya? Porque el Estado se hace cargo de cancelar, de pagar, ¿ya?, lo que corresponde a los funcionarios estatales involucrados. Luego tenemos la pasividad, en la cual los tribunales no pueden ejercer sus funciones si no existe una petición de intervención previa. ¿Qué quiere decir esto? Que un tribunal va a actuar siempre y cuando se le solicite. Bien. Un tribunal no actúa porque quiere actuar, sino porque le solicitaron que actuara en lo que es la aplicación de la ley, bien, en lo que es el hacer justicia. ¿Cómo se ejecuta la función legislativa del Poder Judicial? Primero, los tribunales solicitan a la fuerza pública el hacer efectivas las decisiones que se tomaron conforme a la ley. En segundo lugar, todas y cada una de las personas de nuestro territorio tienen derecho a un juicio justo, resguardado por la ley. Y en tercer lugar, bien, las personas deben cumplir castigo de acuerdo a la gravedad del hecho que cometieron. Y en algunos casos, los más graves, bien, con penas privativas de libertad. Los diferentes tribunales de justicia existentes en el país son los encargados de administrarla, bien, en los distintos territorios de nuestra nación, unificando el trabajo en lo que significa el respeto de la ley, ¿ya? En el diagrama que tenemos en la pantalla, bien, se nos señala, ¿cierto?, de qué manera se sigue el desarrollo de una causa judicial en Chile. Primero tenemos los juzgados locales, bien, los cuales ven inicialmente, ¿cierto?, el desarrollo de una causa. Luego tenemos las cortes de apelaciones, cuando una cosa se juzga en un juzgado local y no hay por parte de aquellos que participaron en dicha situación conformidad, acuden a la Corte de Apelaciones en busca de, a través de un recurso. Bien. El tribunal local es conocido como tribunal de primera instancia. La Corte de Apelaciones es conocida como tribunal de segunda instancia. Y ya como tribunal de última instancia, después que la Corte de Apelaciones sancionó también los juzgados en el tribunal de primera instancia, se acude a la Corte Suprema como tribunal de última instancia mediante la presentación también de un recurso, ¿ya? Estas son las etapas en que los tribunales conocen de los casos y dictan posteriormente sentencias. Los distintos juzgados existentes, bien, y que imparten la justicia dentro de nuestro país están a cargo de un único juez, quien posee competencia, ¿cierto?, para aplicar la ley en un territorio determinado, ¿ya? De acuerdo al ordenamiento jurídico existente en nuestro país, hay una amplia gama de tribunales para funciones específicas, tales como el Tribunal de Garantía, el cual se encarga de proteger los derechos constitucionales
del imputado, ¿bien? De la víctima y también de los testigos, ¿ya? Luego tenemos el tribunal oral en lo penal, el cual conoce y juzga en forma oral los hechos constitutivos de crímenes o delitos e impone la pena, o castigo, ¿ya? De acuerdo al ordenamiento jurídico existente en nuestro país. Luego tenemos el tribunal civil, el que se encarga de sancionar los conflictos existentes entre personas, ya sea personas naturales, individuos, o personas jurídicas, pueden ser empresas, ¿ya? De acuerdo a temas de patrimonio o temas monetarios. A eso se refiere, ¿cierto? Incidencia pecuniaria, temas monetarios. Luego tenemos el Tribunal de Familia, que se encarga del conocimiento de los conflictos vinculados con la familia, como el cuidado personal de los hijos, el divorcio, la nulidad, las pensiones alimenticias, entre otros elementos que están directamente relacionados con la familia. Luego tenemos los tribunales laborales o tribunales del trabajo, ¿ya? Los cuales se encargan de ver los conflictos entre los empleadores y los trabajadores, ¿ya? En temas relacionados como el contrato de trabajo, como las organizaciones sindicales, bien, la seguridad social, la responsabilidad de los trabajadores, etc. Luego el juzgado de policía local, bien, el cual se encarga de conocer conflictos tales como temas de tránsito, ¿ya? Reglamentos municipales, urbanismo y construcciones, etc. O sea, cualquier situación propia de la vida cotidiana de la ciudad lo ve el juzgado local, ¿ya? O de policía local, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, bien, un atropello, por ejemplo, un choque, ¿ya? Entre dos vehículos. Ahí está el juzgado de policía local. Bien, lo que son las construcciones dentro de una ciudad también están dentro de las competencias del juzgado policial. Acá tenemos los dos máximos tribunales de justicia existentes en nuestro país, ¿ya? El primero, o el máximo tribunal de justicia existente en Chile, es la Corte Suprema. La Corte Suprema es un organismo de carácter colegiado compuesto de 21 jueces, a los cuales se les denomina ministros, ¿ya? Y posee jurisdicción sobre todo el país, ¿ya? El mandato de la Corte Suprema es sobre todo Chile. Los jueces de la Corte Suprema duran 2 años en su cargo. Son nominados por el presidente de la República en conjunto con el Senado, ¿ya? Y también con la participación de la misma Corte Suprema. La función de la Corte Suprema es velar por el normal cumplimiento y aplicación de la ley y el respeto de los derechos de las personas que están garantizados en la Constitución. Luego, en segundo lugar, tenemos a la Corte de Apelaciones o Cortes de Apelaciones, porque son varias. Prácticamente es una Corte de Apelación por región, ¿ya? Los jueces en las Cortes de Apelaciones son denominados ministros de la Corte y su función es revisar los procesos, ¿ya? O decisiones de los juzgados locales o juzgados de primera instancia, ¿ya? Por lo tanto, actúan como tribunal de segunda instancia, ¿ya? Solamente en algunos casos tienen competencia para conocer asuntos en única y primera instancia, casos que son más graves y que escapan a la competencia del tribunal de la primera instancia, que es el juzgado, digamos, de la ciudad, juzgado local. Con esto terminamos la vista de todos y cada uno de los elementos fundamentales del Estado chileno, ¿bien? De los poderes estatales, poder ejecutivo, legislativo y judicial, entendiendo que los dos primeros, poder ejecutivo y legislativo, son denominados poderes políticos, porque tienen que ver con la administración y dirección del Estado. En cambio, el poder judicial tiene como función la aplicación de la ley en términos fundamentales. Espero que estos 3 videos les sirvan como importante fuente de conocimiento en estos tiempos especiales que estamos viviendo.
Nuevamente les repito, cuídense y cuiden a sus familias, no salgan a menos que sea estrictamente necesario y sigan todas las instrucciones que se están dando hoy día en nuestro país de acuerdo a la gravedad del proceso que vivimos. Muchas gracias, nos estamos escuchando nuevamente en otra ocasión.